Sí, profe, se le escucha. Bueno, vamos a comenzar la actividad del día de hoy. Antes que nada, le quiero aclarar que me informaron, yo estoy en la facultad, me informaron que están haciendo tareas de mantenimiento de la Dirección Provincial de Energía. Así que existe la posibilidad de que se corte la transmisión en algún momento. De todas formas, el material que yo les voy a exponer está en el aula. O sea, ustedes pueden consultarlo todas las veces que quieran. Lo que sí es necesario que estén presentes en la clase porque es registrada su asistencia y esa es una de las condiciones para continuar con el cursado, la regularidad y demás. Bueno, eh, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno, correcto. Avanzamos entonces. Fíjense ustedes que en el título dice enfermedades virósicas vesiculares de interés estomatológico. Aclaran virósicas vesiculares porque hay cierto tipo de enfermedades virósicas que no producen vesículas. Un ejemplo característico que lo vamos a ver más adelante en otro tipo de afecciones es el HPV. Es una enfermedad virósica pero no produce vesículas. Entonces en esta oportunidad nos referiremos a las enfermedades virósicas que producen vesículas y que son de interés estomatológico. ¿A qué hago referencia cuando les digo de interés estomatológico? Quiere decir que estas vesículas se tienen que manifestar en el sistema estomatognático, en todo lo que comprende por debajo del reborde de la órbita hasta el cuello inclusive. Es decir, todas las estructuras que componen la boca y después los órganos que la rodean y limitan. Recuerdan que yo les había dicho que era necesario que ustedes eh, repasaran las lesiones elementales para poder acceder con más presteza a los contenidos de las clases teóricas. Les vuelvo a recalcar, son dos cosas importantes, las que son muy necesarias. Una de ellas es la historia clínica y la otra son las lesiones elementales. Entonces, la lesión elemental que nos va a reunir hoy es la que ustedes ven en imagen. Es una imagen típica de una vesícula, que en este caso es un conjunto de vesículas que son lesiones elevadas de contenido líquido, pequeñas, generalmente menor a 3 milímetros. Es difícil que ustedes encuentren una vesícula, generalmente es un cúmulo de vesículas que tienen esa característica de tener menos de 3 milímetros de tamaño y que pueden reunirse aumentando su tamaño, pero eso no la convierte en otra. Entonces, muchas veces, cuando estas vesículas se reúnen, pueden darnos la imagen confusa de una ampolla, pero tienen que tener en cuenta todas las manifestaciones sintomáticas previas como para que puedan hacer el diagnóstico diferencial. Así tenemos que las enfermedades virósicas que producen en alguno de sus estadios evolutivos vesículas son las que se encuentran englobados dentro del VHS1, que sería el virus humano o tipo humano 1, el tipo humano 3 y una clase más que es el virus COSAC. Estos son los grupos de virus que producen lesiones virósicas vesiculares en el sector de nuestra competencia, que es el sistema hematológico.
Aguarden un momentito, por favor. Continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, estábamos haciendo la revisión de cuáles son los distintos tipos de virus que hacen manifestación con vesícula en el sistema somatognóstico. Y es el virus H1, el virus HS2 y el virus COSAC. Bien, eh, en las virosis del virus 1 tenemos que establecer dos formas clínicas. Una que se produce cuando el germen entra en contacto con el organismo y otra que se conocen como formas de recurrencia. Cuando cualquier agente infectante, virósico o de otra naturaleza, se pone en contacto con el organismo y desarrolla un cuadro de enfermedad, se llama primo infección. O sea, es la primera infección producida por un agente externo. Esa prima infección tiene la característica de que puede ser siempre de presentación aguda, que presenta una clínica muy intensa, muy sintomática, o puede aparecer de otra forma que se conoce como subclínica. La forma aguda es aquella que es fácilmente identificable porque presenta una serie de alteraciones de orden local y general. En cambio, la subclínica puede, en algunos casos, confundirse con un estado gripal o un simple resfriado. Y las formas recurrentes son las que se producen porque esta prima infección produce una inmunidad relativa. Es decir, está condicionada a las características generales de equilibrio de salud del paciente. Entonces, ante algún cuadro que afecte su sistema inmunológico o defensivo a nivel general, puede producirse una forma de... Entonces, tienen dos formas esenciales, una de prima infección y esta a su vez se manifiesta de dos formas, que puede ser una manifestación aguda con mucha clínica local y de orden general, y una forma subclínica que puede confundirse con una gripe o con un resfriado. Y luego vienen las formas recurrentes, que son aquellas que se producen posteriormente a la primera infección porque hay una inmunidad reversible. Este germen, Profe, se le cortó. ¿sí? ¿Me están escuchando? Se cortó, profe. No, yo sí le escucho, profe. No, yo también le escucho. Bueno, bueno, porque a mí no se me cortó nada hasta ahora. Bueno, les decía, la primera infección puede ser clínica o subclínica. Cuando es clínica, tiene una gran manifestación sintomática y de lesiones, tanto de orden general como local. En cambio, la forma subclínica muchas veces se confunde con un resfriado. Y las formas recurrentes se dan porque la primera infección no da una inmunidad completa, da una inmunidad relativa. Y se dice relativo porque
está condicionada al estado de inmunidad general del paciente. Entonces, algún cuadro que produzca ese desequilibrio hace de que el germen vuelva a manifestarse clínicamente, pero ya no de la misma intensidad de la primera infección, sino en las formas recurrentes. Entonces, si nosotros vemos que la forma de infección aguda es la que se conoce como primo-infección herpética aguda. Ese es el nombre. Concepto, ¿no? Es una enfermedad vírica que se caracteriza por presentar signos de infección aguda generalizada, que es lo que ya habíamos hablado. Y este es un dato importantísimo. Es la infección viral aguda más frecuente en la cavidad bucal. Tiene una incidencia de preferencia en niños con un rango etario entre los 6 meses y 5 años. También se pueden dar excepcionalmente en adultos y algunos jóvenes. La localización esencial es en cavidad bucal. Toda la cavidad bucal toma toda la boca, amígdalas y faringe, y en algunos sectores también de las áreas cutáneas de la cara. Esta primoinfección es de transmisión directa, es altamente contagiosa y se transmite a través de la saliva. El virus, si queda expuesto al medio ambiente, se inactiva rápidamente, por lo tanto, esa transmisión indirecta es poco frecuente. Una vez que el germen entra en contacto con el organismo, presenta un periodo de incubación, es decir, hasta que hace su primera manifestación de orden general, de 3 a 4 días generalmente. La clínica general, luego de 3 o 4 días, habla de un comienzo brusco, con dolor de garganta, dolor en la faringe, el paciente se siente fatigado, pálido, con situaciones nauseosas, tiene dificultad para tragar, presenta cefalea y un rango de fiebre que va entre 38 y 40 grados aproximadamente. A esto se suman las adenopatías ganglionales subvasculares bilaterales que son muy dolorosas. El niño, en estos casos, se va a encontrar irritable, decaído, inapetente y en algunos casos puede tener un cuadro de taquicardia. Esta primoinfección, también conocida como gingivotomatitis virósica aguda, porque toma esencialmente la boca y las encías, tiene un periodo de agudeza de 1 o 2 días y luego van a aparecer lesiones bucales. Esas lesiones bucales van a ser en definitiva las vesículas, que van a aparecer, fíjense, acá está aclarado entre 48 y 72 horas, es decir, entre 2 y 3 días, van a aparecer los elementos. Y ahí viene una característica de las vesículas. Las vesículas son, como habíamos visto en la definición, son lesiones con contenido de líquido de no más de 3 milímetros, pero son muy lábiles. Se rompen con mucha facilidad. Y luego de que se rompen con mucha facilidad, queda una superficie erosiva roja muy dolorosa. De allí la otra sintomatología que se da luego de la ruptura de las vesículas. Y esto hace al malestar bucal del niño. Fíjense ustedes, acá en esta imagen, que está señalado con una flecha, la afectación de la encía. Por eso es que se llama gingivoestomatitis. Toma la encía y toma la boca. Acuérdense de esa denominación. Gingivoestomatitis, porque después vamos a tener que hacer la diferencia con otra, que es solamente estomatitis. Entonces, las encías van a ser aumentadas de tamaño, van a sangrar con facilidad. En algunos casos, es tanta la inflamación de las encías que pueden cubrir inclusive parte de las coronas, ¿sí? Y estas, a su vez, van a ser asiento de una inflamación severa que, como consecuencia de ella, las encías se vuelven sensibles y en algunos casos hemorrágicas. Entonces el paciente va a tener
una gran salivación, va a presentar hilos de sangre que salen de esta gingivitis, que se encuentra muy exacerbada y muy aumentada, al margen del dolor y el ardor que siente en su cavidad bucal como consecuencia de la ruptura de la vesícula. La gingivitis, que acá tienen otra imagen señalada por la flecha, persiste durante todo el curso de la infección. Y repasamos nuevamente, dice que las papilas van a aumentar de tamaño, rojas, dolorosas, sangrantes. En algunos casos también se puede afectar el periódico. Y eso le suma un dato extra importante, que es la sensación de halitosis. Es decir, nosotros vamos a sentir un aliento fétido, resultante de la afección que tiene en boca. La localización, como dice, fíjense que dicen gingivostomatitis, toma toda la boca. Y esa afectación en lengua le va a conferir una característica muy particular. En este caso, pueden ver una niña visiblemente irritada como consecuencia de su patología, pero quiero que observen el color de la lengua y van a ver que es un color blanquecino, porque se encuentra recubierta por una pseudomembrana de color blanco, blanco amarillo. Respecto de las vesículas, van a aparecer en toda la boca y también en lengua se pueden dar. Fíjense ustedes, en estas imágenes aparece otro caso con vesículas en la lengua que ya obviamente perdieron su techo y muestran una zona erosionada recubierta por una pseudomembrana. Cuando este tipo de afecciones, que habíamos aclarado que se da en toda la boca, también se pueden observar estas lesiones que están señaladas con las flechas en los labios. Y las lesiones, en algunos casos, toman aspecto de cráteres y pueden tener una forma oval o golpeada. Pueden ulcerarse, es decir, esa misma sustancia que es erosionada puede pasar a otra lesión que es una ulceración y van a tener poros desgarrados, desiguales, y que se acentúan con un halo eritematoso bien definido y de color rojo brillo. Todo el cuadro se va a acompañar del siguiente listado de manifestaciones. El paciente va a tener aumento en la salivación, va a tener mal aliento, tiene un aliento fétido, va a presentar dolor intenso y constante, es decir, va a tener un dolor espontáneo, va a ir acompañado de tumefacción ganglionar. Pueden haber en algunos casos inoculaciones a nivel de piel y de ojos y genitales. Es raro que existan simultáneamente lesiones en piel y mucosa, pero bueno, eso no quiere decir que no pueda suceder. Y recuerden lo que siempre digo yo, lo nuestro no es una ciencia exacta, por lo tanto, el límite entre salud y enfermedad es muy variable. Esto va a generar que el paciente modifique sus hábitos normales y no quiera comer, y el hábito del habla se va a resultar dificultoso. El niño se va a sentir visiblemente molesto. Y además, esta afección bucal, virósica, puede sobreinfectarse con un germen saprófito de cavidad bucal, que es la cándida, y que puede dar una sobreinfección agregada porque hay un cuadro de orden general y local que lo está favoreciendo, entonces se puede instalar una candidiasis en simultáneo con esta virus. Este periodo de evolución de la enfermedad en total va a ser entre 7 y 10 días, con la característica que no va a dejar cicatrices, porque las lesiones esencialmente consisten en erosiones. Y una erosión es una lesión secundaria aguda que cuando repara vuelve a la constitución anterior, es decir, no se produce un proceso cicatrizal en ese sentido. Por lo tanto, la mucosa cuando se recupera totalmente el interior.
Ahora bien, recuerdan que yo les había dicho que esa primera infección herpética o estomatitis aguda eh, dejaba inmunidad relativa. Quiere decir que pasado el tiempo los gérmenes quedan viviendo en el huésped, es decir, en el ser humano por su propagación, pero ya no vuelven a tener una gingivoestomatitis, van a tener formas recidivantes que son más leves. Entonces quiere decir que en algunos momentos, con algunas consideraciones, por ejemplo, acá hay un listado que habla de alergias, traumatismos, intoxicaciones, que pueden ser los responsables de una alteración a nivel de orden general, puede aparecer una forma residual. Pero en pacientes inmunocomprometidos, fíjense ustedes que está resaltado en rojo, se puede dar una forma más prolongada de gingivoestomatitis herpética. Es decir, ya no va a durar de 7 a 10 días, va a durar más tiempo. Pero porque el paciente tiene una inmunosupresión. Las lesiones que presentan estos pacientes inmunocomprometidos van a ser mayores y más profundas que las consideradas en aquellos pacientes que tienen su inmunidad normal. El diagnóstico es bastante sencillo porque podemos reconocer por las manifestaciones generales y por las manifestaciones bucales, sobre todo por las condiciones generales de malestar del paciente, aumento de la temperatura, irritabilidad, inapetencia, disfagia, cialorrea, pero además también por las características de que las vesículas van a preceder a las lesiones y el gran malestar que le genera al paciente. Es decir, si nosotros queremos confirmar los diagnósticos, podemos utilizar exámenes complementarios y allí tenemos, por ejemplo, pruebas específicas, examen serológico o anticuerpos neutralizantes o el cultivo de virus y también podemos en algunos casos hacer un examen por obtención de células por raspado, que sería una citología exfoliativa, y se hace una valoración en ciencia y con eso podemos tener alguna valoración desde el punto de vista complementario, es decir, como examen complementario. El tratamiento básicamente es sintomático, es decir, mejorar las condiciones del paciente y para ello se le administran analgésicos y antitérmicos. En algunos casos se pueden dar antibióticos porque como consecuencia de esa disminución de la defensa también puede agregarse una infección extra, como que la habíamos mencionado, por ejemplo, en el caso de la moniliasis, pero en este caso los antibióticos no sirven para la moniliasis, los antibióticos sirven para otro tipo de... Y también se dan inyecciones de inmunoglobulina para elevar la respuesta inmune del paciente. En algunos casos también se dan antiviróticos como la ciclovir, pero como ya el cuadro está instalado, no podemos evitar que la enfermedad progrese, pero sí vamos a lograr que el cuadro sintomático se acabe. Es importante remarcar que el niño, como consecuencia de todos los síntomas que acusa, se encuentra inapetente y el gran dolor que presenta en su boca. Por lo tanto, debemos insistir con la hidratación, que es muy importante, y por otro lado, alimentarlo con alimentos ricos en proteínas y que sean fríos, porque el frío va a producir una sensación de anestesia en boca y con eso va a conseguir mejorar es decir, va a conseguir disminuir la sintomatología que le está. Entonces, la alimentación va a ser preferentemente blanda, preferentemente de consistencia líquida, pero con un alto contenido proteico porque el niño tiene que seguir siendo bien alimentado. Y luego, que habíamos hablado que tenemos una primoinfección y que esto no genera una inmunidad total,
quiere decir que podemos tener formas recurrentes. Ahora bien, ¿en qué casos se pueden dar las formas recurrentes? Cuando existen algunos factores de orden general que afectan el estado general del paciente y esto puede favorecer la aparición de las formas recurrentes. Y entre ellos tenemos, acá hay un listado, ¿sí? Que son afecciones gastrointestinales. Generalmente, las afecciones gastrointestinales son las que comúnmente en el vulgo denominan a las formas recurrentes fuego del estómago. No tiene nada que ver, pero el común de la gente, tratando de encontrar una definición, la designa de esa forma. Pero el famoso fuego del estómago no es otra cosa que una alteración gastrointestinal que favorece la instalación de una forma recurrente. No tiene nada que ver una manifestación con otra, sí hace a una predisposición. Después, por ejemplo, pacientes que tengan neumonía, gripe, meningitis pueden sufrir una forma recurrente. Aquellos pacientes que cursan una sífilis también. En algunos casos, pero menos frecuentes, traumatismo. Por supuesto, aquellos sujetos que son toxicómanos, entre ellos alcohólicos, o bien aquellos que sufren alguna intoxicación alimentaria, aquellos que cursan cuadros emocionales, también las modificaciones fisiológicas que se producen en la menstruación, por acción de la anestesia local y en algunos casos también por acción del sol. Entonces son factores que van a producir algún desequilibrio orgánico y esto va a favorecer a las formas recurrentes. Por lo general, las formas recurrentes son de aparición sorpresiva y pueden haber prodromos. Un pródromo es una serie de manifestaciones sintomáticas de orden general que nos hacen suponer que podemos tener esa enfermedad o que algo nos va a suceder. Eso es un pródromo. Entonces, pueden ser pródromos ligeros como decaimiento, aumento de la temperatura, muy poco marcada. En algunos otros casos pueden ser pródromos más intensos, como por ejemplo cefalea, anorexia, aumento de la temperatura y dolores articulares. Y generalmente en el lugar donde van a aparecer las lesiones vesiculares va a haber un ardor, un prurito o sensaciones como de anestesia y calor. Entonces el paciente que ya tiene esta forma recurrente reiterada, con esa sintomatología prodrómica puede decir, me va a salir en breve en este lugar algunas vesículas. Prácticamente la totalidad de la población sufre de una infección herpética y tiene formas recurrentes, ¿sí? Y la forma recurrente más común, que la vamos a ver más adelante, es aquella que se da a nivel de los labios. Entonces, el paciente, como es recurrente, en algunos casos se da con ciclos precisos, eh, siente la sintomatología del prurito, del ardor, de una zona de anestesia o calor, y sabe que en ese lugar se van a manifestar a la brevedad, van a aparecer vesículas que van a ser las que van a caracterizar esa lesión virósica recurrente. Fíjense que dice ubicación de seno mucosa o piel del labio, número de 7 a 12, diámetro de 2 a 3 milímetros, las características de la lesión. Cuando se rompen las mismas, tiene un color blanco grisáceo, tiene un contorno en forma de arco, de ahí la denominación de arciforme, y tiene una evolución en todo proceso, de 7 a 12 días aproximadamente. Estas formas recurrentes son tres. La primera, que es el herpes simple recurrente o vulgar, que es la que se da de preferencia en los labios. Luego tenemos un herpes recurrente intrabucal, que se ubica de preferencia en paladar.
Y luego tenemos una estomatitis herpética que toma toda la boca excepto las encías. Esta es la característica distintiva de esa. Ahora vamos a abordar exclusivamente la primera forma recurrente, que es el herpes simple recidivante o recurrente o vulgar. Esta se va a localizar de preferencia en los labios, extendiéndose hacia la semimucosa del labio. Es la aparición brusca, y acá vienen nuevamente las características de los prólogos. El paciente va a sentir calor, ardor, prurito o disestesia en el lugar donde van a aparecer las vesículas. Y estas vesículas se van a manifestar agrupadas en ramilletes en un número que van de 7 a 12 aproximadamente, y el tamaño que es de acuerdo a las características de las lesiones vesiculares, que son de 2 a 3 milímetros. Y van a asentar en un lugar donde previamente se instaló un eritema. Un eritema no es otra cosa que una lesión prodrómica plana, donde hay un aumento del color, de ahí el nombre del eritema, una zona enrojecida. Aquí tienen ejemplos de herpes simple recidivante o recurrente o vulgar en distintos estadios. En esta imagen ustedes pueden ver la formación de vesículas. En esta otra imagen, ya en el lado inferior, que avanzó sobre la zona. En la imagen de abajo, la izquierda, una lesión que se ubicó preferentemente sobre la semimucosa del labio y se extendió sobre la piel, donde pueden ver distintas coloraciones. Van a ver una coloración, lesiones elevadas de contenido líquido. Van a ver otras lesiones que ya no son elevadas, que tienen aspecto blanquecino. Van a ver otras lesiones que son costras. Quiere decir que esas vesículas se fueron rompiendo en distintos momentos por causa de su contenido. Se expuso una erosión, como están expuestos al medio ambiente, el suero que secreta se seca y forma una costra amarillenta o tirando a un color blanquecino, y si hubo un sangrado, la sangre se seca y deja una costra de color oscuro, inicialmente roja y después cada vez se va volviendo más oscura hasta tomar un color casi negro. Y en esta otra lesión, ustedes pueden ver donde ya el paciente le sumó una agresión más, porque las costras que se fueron formando fueron arrancadas. Entonces, esa erosión se hizo cada vez más extensa, vuelve a formar una costra, por eso es que la costra en la imagen inferior derecha tiene mayor tamaño. Pero ya no es una imagen propia de la ruptura de una vesícula con la desiccación posterior, sino es el agregado de un traumatismo consecuente al arrancamiento de la costra que se formó inicialmente. La segunda forma recurrente es el herpes recurrente intrabucal, y este es de ubicación preferentemente en paladar. Fíjense, acá tienen dos imágenes, una más alejada, donde permite ver que las lesiones básicamente son lesiones redondeadas, rojas, difícilmente puedan ver vesículas, porque son tan lábiles, son tan delgadas, que se rompen con facilidad y dejan una superficie eritematosa que posteriormente se cubre con una pseudomembrana y con un aspecto blanco. Entonces, estas se ubican de preferencia en el paladar duro, y el centro va a ser blanquecino, de color rojo, y en la imagen inferior, si ustedes pueden ver, parece como si fueran arcos o semicírculos. A eso se le denomina arciforme, porque tiene forma de arco. Entonces, estos van a tener básicamente las mismas manifestaciones
pero con la diferencia de que al estar en un ambiente húmedo no va a formar costra y sí se va a cubrir con una cédula. También se pueden dar en la parte anterior y media de la mucosa yugular, pero en menor incidencia, y también en la encía vestibular, pero en la encía libre, no en la encía adherida. Fíjense, aquí hay otra imagen dada en la mucosa yugal retrocomisural anterior, inmediatamente por detrás de la comisura, y que tiene un aspecto rojo, erosivo, con contornos actiformes. Toda lesión vesicular se caracteriza por ser dolorosa, pero en algunos casos las vesículas pueden pasar desapercibidas porque tienen poco tiempo de permanencia en boca, porque les reitero, al ser muy lábiles se rompen con facilidad y quedan las zonas erosionadas. Y la otra forma recurrente es la estomatitis herpética. Yo les mencioné que este tipo de virosis se dan por nervios que son, se dan por virus que son neurótropos, es decir, viven en los nervios, se acantonan en los nervios y en nuestro caso se acantonan en el ganglio de Gásser. Entonces, viven de modo asintomático en el sistema nervioso del ganglio de Gásser y los nervios periféricos, de modo tal que cuando existe alguna alteración de orden general, vuelven a dar las formas recurrentes, pero en el territorio de un nervio. Por eso que generalmente son unilaterales, a diferencia de la infección herpética, que son bilaterales. La estomatitis herpética es una forma recurrente, pero la diferencia hace en que la anterior, las infecciones, sí tuvo estomatitis herpética, a diferencia de esta que es estomatitis herpética, quiere decir que no toma las encías. Son erosiones, se va a presentar como erosiones múltiples, aisladas, a veces confluyen, y pueden pasar una etapa vesicular inadvertida por lo que había dicho anteriormente. La vesicular tiene muy poco tiempo de vida en boca, ¿sí? Por lo tanto aparecen básicamente las ondas eróticas. Este tipo de manifestación recurrente va acompañado de sintomatología glomerular porque los virus también y los productos tóxicos de los virus van a parar a los ganglios y esto genera una reacción inflamatoria que se caracteriza por un cuadro sintomático de infarto ganglionar acompañado de dolor. Las recibidas tienen digamos, frecuencia. En algunos pacientes hacen frecuencia de un mes y en otros casos, generalmente, lo más frecuente es que hagan una recidiva a la. Si, si la lesión inicial supera la basilar, allí la lesión secundaria ya no es una erosión, pasa a ser una ulceración y en esos casos va a dejar cicatrices. Pero son cicatrices muy pequeñas, muy pequeñas y que tienen el aspecto de una depresión y tienen el tamaño de no más de la cabeza de una persona. Aquí ven ustedes una estomatitis herpética en un paciente adolescente, donde podemos observar las lesiones a nivel de labios, a nivel de carrillo, en lengua, en paladar, y ese rojizo de las encías no es característico de la estomatitis herpética, porque en este caso se combinó con otro factor, que es el derivado de una déficit en la higiene como consecuencia de la instalación de un aparato ortodóntico. Es decir, hay muchas veces que los pacientes, luego de instalarse un aparato ortodóntico, tienen alteraciones en su higiene porque no es lo mismo cepillarse de dientes con
o sin aparatología ortodoxa. Entonces, en estos casos, ustedes ven un cambio de coloración en la gingiva adherida, no es producto de la estomatitis herpética, es producto de un déficit en el cepillo. Bueno, existen, y el tratamiento para los brotes, por una vez que está instalado, se da ciclovir y gamma globulina para ciclovir para disminuir el proceso de la evolución, acortar la evolución del proceso virósico, o bien se aumenta la inmuno, la, se aumenta las defensas administrándole al paciente gamma globulina con ellos para acortar el cuadro. ¿Se pueden hacer profilaxis de esta enfermedad? Sí, controlando los factores desencadenantes, por ejemplo, estados emocionales, el sol, ciertos alimentos que producen desequilibrios orgánicos, por ejemplo, las alteraciones gastrointestinales producto de una alimentación o del consumo de tóxicos. Entonces, a eso se refiere la profilaxis, controlar los factores de orden general que va a producir una predisposición a la alteración de la. Existen otras, ¿recuerdan ustedes que habíamos hablado del VHS1? Pues existe otra cepa de virus que es el VHS3 y esa cepa de virus es lo que produce dos tipos de enfermedades, de acuerdo a la edad en la que aparece. Tiene una forma primaria, que es la varicela, que se da en niños o en personas muy jóvenes, y una forma de manifestación secundaria, que es el herpes zóster. La forma primaria, varicela, nosotros no lo vamos a ver porque eso se da a nivel de niños, o sea, de pacientes pediátricos, y generan una serie de alteraciones de orden bucal y general, pero no están caracterizados por vesículas, y además está controlado por el cronograma de vacunación. Lo que sí produce es una inmunidad también relativa que hace que el paciente, cuando adulto o bien adulto mayor, pueda presentar una forma secundaria que es el herpes zóster. Entonces vamos a pasar a describir directamente el zóster. El zóster es producido también por un virus que conserva las mismas características del anterior, que son virus neuróticos. Entonces, estos virus permanecen como hospedantes en los ganglios linfáticos y se van a distribuir en tórax, en abdomen, y se van a distribuir a expensas de los nervios sensitivos, y en nuestro caso, a expensas del nervio trigémino. El nervio trigémino tiene una parte sensitiva y tiene una parte motriz, es decir, por lo tanto, va a discurrir por la parte sensitiva. Este herpes zóster nosotros lo vamos a conocer también por sinonimias como herpesona o zona simplemente, y el común de la gente lo manifiesta con el nombre de Fuego San Antonio, Fuego Sagrado, Culebrillo, es decir, le dan una connotación mística, religiosa en la mente. La incidencia va a ser de preferencia en adultos o en gerontes, de preferencia en el sexo masculino, no tiene predilección por la raza, y el agente etiológico, el nombre científico, es herpes virus varicela, que como les había dicho es un virus neurótropo y también dermotrópico porque se extiende a través de los epitelios. La diseminación en el organismo de este germen, superado los límites de los nervios, es a través de la vía hematógena,
Es decir, el virus de estar acantonado pasa al torrente sanguíneo y ahí da las manifestaciones de orden general y bucal, infectando piel, mucosas, en un periodo de incubación de aproximadamente 1 o 2 semanas, y allí van a aparecer las lesiones vesiculares. En esta imagen, esta es la imagen del abdomen de un sujeto, donde ustedes pueden ver que las manifestaciones clínicas siguen el trayecto de un nervio sensitivo, y esto va acompañado de manifestaciones de orden general, como ser cefalea, dolor intenso, tiene el paciente sensaciones nauseosas, acompañado de temperatura, ¿sí? Y localmente, el sector donde dan esas manifestaciones se caracteriza por presentar síntomas como ardor, quemazón, también zonas de anestesia, siguiendo el trayecto del nervio, y la característica es que es unívoco, como todas las formas recurrentes. El zóster es una forma recidivante de la infección de la varicela. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el mismo agente que produce la varicela en niños, y posteriormente la forma recurrente o secundaria es la que se conoce como zóster? El zóster se puede dar a cualquier edad, pero de preferencia se da en adultos mayores, ¿sí? Que reúnen ciertas condiciones, esencialmente en aquellos que son inmunosuprimidos, ¿sí? Inmunosuprimidos como consecuencia de un tratamiento, o bien inmunosuprimidos como consecuencia de una patología de orden general. Eso va a hacer que el virus que se mantenía en estado latente se haga clínicamente evidente, y luego de una incubación de 7 a 14 días va a dar la aparición brusca, acompañado de cansancio, malestar, cefaleas, inapetencia, ¿sí? Con un dolor en la zona de intensidad leve a intolerable. Otra característica de esta enfermedad de zóster es que cuando desaparecen las lesiones vesiculares, erosivas, las costras, y quedan exclusivamente máculas, e inclusive desaparece todo indicio de la enfermedad, puede persistir una sintomatología dolorosa en el trayecto donde se instaló el zóster. Ustedes dicen, pero no se ve ninguna manifestación en el lugar, pero el paciente siente dolor en la zona donde se dio la erupción. Fíjense acá, otra imagen donde se muestra el costado de un paciente con una dirección, que va siguiendo el espacio intercostal, siguiendo la trayectoria de nervios sensitivos, ¿sí? Y que dan la aparición en forma simultánea. Pueden coexistir vesículas que se rompen, dejan erosiones, vesículas que se erosionan y posteriormente se deterioran y forman costras, vesículas que se infectan, llevando a la formación de vesicopústulas. Es decir, todas esas manifestaciones se pueden dar en simultáneo. No es que primero vesícula, después erosión, después costra. No, pueden haber todas esas combinaciones. Estas lesiones van a asentar en piel, ¿sí? Y se van a romper con facilidad las vesículas, dando lugar a la evolución que les había citado anteriormente, ¿sí? Que van a ser lesiones rojizas, dolorosas, ovaladas. En algunos casos van a tender a confluir estas lesiones vesiculares. Como hablábamos que es un virus neurótropo, puede acantonarse también en el trigémino. Cuando toma el trigémino, puede tomar alguna de las tres ramas. En este caso, es una forma recidivante donde tomó el nervio maxilar superior. Fíjense que se extiende y toma
parte del labio superior, la mejilla y parte de la nariz. Es decir, son las zonas donde se distribuye la parte de ese nervio maxilar superior. Estas se van a caracterizar porque van a dar lesiones en piel e intraoral. Y las lesiones van a ser las que caracterizan a este tipo de enfermedad, que son vesículas que se rompen, se erosionan, forman costras, y si se dan dentro de boca, se forman pseudomandales. Todas muy dolorosas, que puedan confluir y que dan un aspecto arciforme dentro de boca, ¿sí? Y el paciente va a manifestar eh, gran malestar, sensaciones ansiosas, sensaciones de descompostura, que van a ir acompañados por sectores de parestesia o bien disestesia. Van a tener zonas anestesiadas o alteración en la sensibilidad del sector afectado. En este caso, fíjense, es un niño, por eso le decía que de preferencia la forma recurrente o herpes zóster se da en adultos mayores, pero no exime al resto de la población. En este caso, se da en un niño que también, en este caso ya afectó el maxilar inferior. Fíjense la forma como se distribuyen y dan lesiones tanto en piel como en mucos. Cuando da y las manifestaciones bucales, acá en este caso de lengua, por afectar también el ramo lingual, fíjense ustedes cómo se ubica en un lado de la lengua, marcándose un límite preciso con el lado sano que sería la entrada. Eso le da la pauta que este tipo de infección recurrente virósica se da a expensas del territorio de elevación mundial. Obviamente que esto va acompañado de adenopatías maxilares, que las mismas son muy dolorosas, y que las lesiones pueden tener un dolor de tipo lancinante. Lancinante viene de una característica, de un adjetivo de lanza, es decir, son dolores muy agudos, muy intensos. En algunos casos, y acá hace mención de una neuralgia postherpética, es lo que yo le había mencionado, que desaparecen todas las lesiones, desaparecen las vesículas, desaparecen las vesículas, desaparecen las costras, y el paciente, luego de que el epitelio se reconstruye nuevamente sin dejar ningún tipo de evidencia, el paciente sigue sintiendo dolor, un dolor postherpético, que es un dolor urente, que quiere decir quemante, que en algunos casos duran meses y en otros casos años. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Básicamente van a ser tratamientos para mejorar la calidad de vida del paciente. Le vamos a dar aciclovir, le vamos a dar cremas analgésicas, antibióticas, también se pueden dar medicaciones que aumenten la competencia inmune, pero hay que explicarle al paciente que todo el proceso clínico dura aproximadamente 2 o 3 semanas y que al cabo del mes van a desaparecer las lesiones, salvo las manifestaciones sintomáticas de la neuralgia postherpética que se dan en algunos pacientes que duran meses o duran años. Entonces, eso deben tener en cuenta para explicarle al paciente. Y después lo otro que es muy importante recordar, que la evolución del cuadro sintomático va a depender de la inmunocompetencia del paciente o de la inmunosupresión del paciente. Si el paciente es inmunocompetente, el cuadro va a durar aproximadamente 2 o 3 semanas, y si el paciente presenta un cuadro de inmunosupresión, los tiempos y la sintomatología se amplían. Otra virosis es la producida por el virus Coxsackie. Y este virus Coxsackie da dos tipos de enfermedades de manifestación bucal con presencia de vesícula. Y ellas son la enfermedad de mano y de boca y la herpangina.
Estas son, son manifestaciones de interés hematológico. Ustedes verán, dice enfermedad de mano, pie y boca, por lo tanto, si aparece en boca es de nuestro interés. Y la herpangina, que es aquella que se ubica a nivel del istmo de las fauces, también es nuestro territorio, por lo tanto, también es de interés hematológico. La enfermedad de mano, pie y boca, o síndrome de mano, pie y boca, es una de las manifestaciones del virus de Coxsackie y se presenta generalmente cuando se infecta por las cepas 16, A5, 7, 9, B2 y 5, ¿sí? Eso ya es una clasificación, pero básicamente a nosotros nos interesa saber que van a dar en esos tres sectores topográficos, en la mano, en los pies y en la boca. El virus, obviamente, va a tener su acceso y se va a instalar en boca y garganta, perdón, en intestino y garganta, y desde allí va a ir a dar las manifestaciones de la enfermedad previo paso por una viremia. Es decir, va a acceder al torrente circulatorio y luego de circular 3 o 4 días aproximadamente por el torrente circulatorio, van las manifestaciones. Esta enfermedad va a ir acompañada de manifestaciones clínicas. En el paciente, el niño, va a presentar 1 o 2 días fiebre, también va a tener dolor de garganta y en la boca. Por supuesto que le va a producir alteraciones que un cuadro disfágico, que va a tener dificultad para tragar. Y esta enfermedad, como todas las virosis, tiene las características que presenta una aparición brusca, eh, que va acompañado de un picor o un prurito cutáneo, esencialmente en manos y pies, ¿sí? Va a ir acompañado de dolores abdominales, porque hace una instalación inicialmente en intestino y garganta, y por supuesto acompañado de cefalea, decaimiento, y por la afectación intestinal puede ir acompañado de. Entonces, esencialmente esta enfermedad va a afectar piel y mucosa. Aquí pueden ver la manifestación en mano, ¿sí? Que se dan, son lesiones vesiculares, que van a dejar erupciones, que son de color amarillentas, grisáceas. Como no comprometen la vacilar del epitelio, entonces no van a dejar cicatriz. En algunos casos se pueden formar lesiones papulosas, es decir, un aumento de tamaño y posteriormente en ellas se instala la vesícula, o bien se pueden infectar secundariamente con gérmenes que son piógenos y nos lleva a la instalación de vesícula. La otra característica de la lesión es que estas son de ubicación bilateral y simétrica, es decir, que afectan las dos manos, los dos pies y los dos lados de la boca. Si vamos a nivel de los pies, fíjense, las lesiones son similares a las que se dan en la mano, por las características de recubrimiento epitelial, por la capa de queratina propia del epitelio, ¿sí? Entonces las manifestaciones son similares a las que se dan, ¿sí? Luego tenemos las manifestaciones que se van a dar en boca, que obviamente, como toda lesión virótica, va a producir una alteración de orden general, que como manifesté, y de orden local, que cuando el niño se transfiere o se traduce como una sensación de irritación, donde el paciente presenta las lesiones que aparecen en carrillos, aparecen en lengua, que se rompen, y secundariamente van a dejar lesiones, con el consecuente cuadro sintomático, entonces eso hace a la irritabilidad del niño, y esto acompañado por manifestaciones sintomáticas que nosotros podemos clasificarlas eh, como sensación de irritabilidad del paciente, esencialmente, el paciente está muy molesto,
llora con facilidad, tiene inconvenientes en su alimentación. Y las lesiones que nosotros podemos constatar van a ser esencialmente erosiones. Recuerden, cuando se rompe una vesícula, la lesión secundaria que queda es una erosión. Entonces, una erosión hace que el sector se vuelva sintomático, ¿sí? Y estas pueden ser rojizas, pueden ser amarillentas, blanquecinas, cuando se cubren de una pseudomembrana, ¿sí? Se pueden reunir esas erosiones y las erosiones se hacen más extensas. Y estas pueden durar 1 o 2 días, excepcionalmente más de esos días, pero pueden ser controladas con una medicación paliativa, o sea, se pueden dar analgésicos o se pueden dar, ya sea básicamente de orden general, como son niños que dan jarabes, que dan suspensiones orales, ¿sí? Con un paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo la dosis es suficiente. Es una virosis que tiene una característica de ser autolimitante, es decir, se limita a la cavidad bucal, a las manos y los pies y no se extienden a otros sectores. Y lo importante es que es de una única presentación porque dejan inmunidad y esta enfermedad no se vuelve a repetir. La otra virosis, producida por el mismo virus que usamos, es la herpangina. Y esta es también conocida como eh, una faringitis vesiculosa. Se caracteriza porque se va a dar en el istmo de las fauces y va a atacar los componentes de la garganta, esencialmente. Entonces, esto se va a dar en épocas, en periodos menstruales, también se pueden dar en adolescentes y adultos. Cuando se da en niños pequeños, generalmente se da en un contagio donde conviven con otros niños, como por ejemplo en las guarderías, o por ejemplo en los colegios, o en los jardines infantes. Y el agente etiológico, a diferencia del anterior, es una cepa de virus Coxsackie caracterizada por los grupos A y dentro de ellos distintos serotipos, donde los virus son clasificados en grupos y serotipos, y el responsable de este tipo de afección virótica, de esta faringitis vesiculosa, la cepa del Coxsackie es 1, 10, 22, B1, 5 y 2. ¿Pueden tener repercusión de orden general? Sí, por supuesto. Y el paciente va a estar acompañado de dolores musculares, sensación de vómito, dolor de cabeza, inapetencia y postresión. La característica que tiene es que es muy contagiosa y les reitero, se dan en ámbitos de convivencia de niños, como ser colegio, jardín de infantes y guardería. Por lo tanto, es aconsejable que el niño cuando comienza con esas manifestaciones quede en su domicilio para no hacer extensiva la enfermedad a los otros familiares. En esta imagen podemos ver la afectación de la herpangina localizada en la parte inicial del, de la faringe e inclusive se extiende a pilares y a la parte posterior de la lengua. Acá en este caso, ustedes pueden ver eritemas, existen algunas vesículas todavía que se conservan como vesículas, por ejemplo, acá hay algunas vesículas, pero la mayoría son erosiones descubiertas por pseudomembrana. Y se va a localizar en el paladar blando, fíjense ustedes, en el mismo de la fauces, en la garganta, y también en este caso se ve una pseudomembrana cerebral. Todo esto va acompañado de la neuropatía dolorosa, no porque el germen vaya a parar a los ganglios, sino porque las toxinas, como consecuencia de la presencia del germen, va a parar sí, como colección hacia los ganglios, lo cual hace que ese ganglio se aumente de tamaño y se vuelva sintomático.
La arpangina, que es esta última, puede ser diagnosticada por medio de las manifestaciones clínicas. La ventaja de la misma es que es autolimitante, se circunscribe a la parte inicial de la faringe, es de muy buen pronóstico, la evolución va a ser de 2 a 4 días aproximadamente, y el tratamiento es esencialmente sintomático, es aliviar los síntomas del paciente para mejorar su calidad de vida. Y la fuente bibliográfica dispone material en biblioteca para poder revisar este tipo de afección. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, No, profe. profe, de mi parte no. profe. Bueno, damos por terminado la clase de hoy.